tardes, ¿cómo están? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación y pues es un honor y un orgullo poder estar aquí presentando y conversando con ustedes y contarles un poquito de todo el tema de transporte vertical de cargas, que es algo que se van a encontrar casi que en todas las obras donde vayan a desempeñarse como profesionales, donde vayan a trabajar. Y muchas veces, como hablábamos de pronto hace un momentico con los profes, no nos preparan bien para conocer este tipo de equipos y cómo manejarlos cuando estamos en la obra. Vemos mucho desde la teoría de cómo funcionan, pero de pronto muchas veces la aplicación práctica desde la mirada del constructor o del profesional en construcción no la tenemos del todo clara. Como decían, Cristóbal Botero, trabajando con grúas y equipos de elevación desde el año 2010, especialista en gerencia de mantenimiento, y mezclo un poquito los dos temas, el tema de la logística en los izajes y el transporte vertical de cargas y el tema de mantenimiento en esos mismos equipos. Donde he trabajado me ha tocado unir las dos especialidades y es la línea que he escogido y que me ha llevado a desarrollarme como profesional. Vamos a hablar de dos escenarios. Uno es los equipos que podemos encontrar en las obras de edificación o las obras de construcción y los aspectos relevantes de cada uno de estos equipos, de cómo les voy dando el uso, cómo le voy dando función, cómo solicito un equipo, en caso de, alguien preguntaba ahorita más temprano de si compro los equipos o si los alquilo, qué me sale mejor, cuánto dura el proyecto, dónde los voy a ubicar, cómo los voy a trasladar, qué interferencias voy a tener con los trabajos que tengo actualmente y cómo eso me puede cambiar la logística y el panorama de mi obra. Entonces, lo primero vamos a hablar de grúas telescópicas, camiones grúas, torregrúas, malacates, telehandler o montacargas, dependiendo del tipo de obra donde nos desarrollemos, manlift o elevadores de personal. Y de cada uno de ellos vamos a mirar el uso, sus capacidades, su ubicación, las adecuaciones que como constructor debo hacer de pronto en algunos equipos preliminares a su llegada, su ingreso y salida. No es lo mismo trabajar en una obra aquí en Robledo que trabajar en el Poblado, o una en Itagüí, o en un Ambello, o en una en Envigado. Los accesos a obra son muy diferentes en unos y otros escenarios. Montaje y desmontaje de los equipos que lo requieren. Los elevadores de personal y de carga y las torregrúas requieren un montaje y una planificación adicional. Y los costos que se me pueden generar a mí como profesional en construcción al interior de la obra, y eso cuánto me pesa en el presupuesto de la obra, si me pesa mucho, si me pesa poquito, y cómo logro dar la eficiencia necesaria a esos costos para utilizar los equipos de la mejor manera. Los primeros, grúas telescópicas, es, como vemos aquí, un camión con un brazo de grúa montado encima. Esa es una explicación rápida y sencilla. Es un aparato de elevación de funcionamiento discontinuo que está destinado a elevar y distribuir en el espacio diferentes cargas usando un gancho o algún elemento, ¿cierto? Lo utilizamos para mover cargas al interior de nuestras obras, que no podemos llevar y que no podemos elevar de otra manera. Estos equipos tienen la particularidad de que son móviles. Hoy los puedo tener en la obra, mañana los devuelvo a su proveedor o mañana los regreso al taller o a la casa matriz o a la sede de nuestra empresa, y dentro de 8 o 15 días que necesito hacer otro tipo de movimientos, lo puedo llevar a la obra, realizar la operación puntual y luego regresarlo. Entonces, estos equipos, grúas telescópicas o grúas móviles, tienen la versatilidad de poder estar ingresando y saliendo ahora en diferentes momentos. Podemos encontrar desde 1 o 2 toneladas de capacidad de carga hasta 800 o 900 toneladas. Dentro del tema de edificación, usamos entre 2 toneladas y unas 100, 150 toneladas normalmente para las actividades que tenemos. Por ejemplo, el montaje de los hilos donde vamos a almacenar el cemento, el montaje de la torregrúa que necesitamos normalmente en nuestros sistemas de edificación,
La ubicación de la bomba de concreto que veíamos hace un momento, ¿dónde la voy a poner? Porque muchas veces no puedo acceder, aunque ella tiene ruedas y yo la puedo arrastrar con algún otro equipo, con un camión o un mini cargador, no puedo acceder al punto donde necesito. A veces preparo concreto en obra y tengo que ponerla al lado de la dosificadora o al lado de la planta de concreto. Entonces necesito una grúa para ubicar el equipo donde necesito, para hacer montaje y desmontaje de fachadas de estructura metálica o elementos prefabricados, sean losas, sean muros, sean paneles. Entonces, en estos equipos, las grúas telescópicas, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Lo primero es su capacidad. ¿Qué voy a mover? ¿Qué necesito mover de un lado al otro? ¿Cuánto me pesa eso? 1, 2, 3, 4, 5, 10 o 20 toneladas o 50 o 500. A partir de ese dato yo ya puedo empezar a revisar qué equipo voy a utilizar y cómo voy a garantizar que se haga el movimiento. Esa planeación del movimiento puede estar a cargo de ustedes como personal en obra o la pueden hacer ingenieros especializados en empresas especialistas en izajes como somos en Faismon, donde podemos llevar ingenieros nuestros con mucha experiencia y decirles lo que usted necesita es un equipo de esta capacidad con estas dimensiones para poder hacer este movimiento. Porque cuando a mí me hablan de una grúa de X o Y capacidad, vamos a poner un ejemplo, una grúa de 80 toneladas de capacidad, eso quiere decir que esas 80 toneladas el equipo las levanta a 2,5 metros de radio. A medida que voy alejándome, voy perdiendo capacidad de carga, porque se me puede generar un momento que va a hacer que mi equipo pueda generar un volcamiento. Muchas veces se sobrecargan los equipos por eso. Para conocer cómo podemos utilizar el equipo, hay algo que se llama las tablas de carga. Estas tablas de carga lo que me indican es, dependiendo del radio de trabajo que yo tenga, la altura de elevación o la longitud del buno del brazo que tenga de la grúa, ¿cuánto puedo levantar? Entonces, yo ya, conociendo el radio, conociendo el peso y conociendo la altura, puedo decir, yo necesito una grúa de estas capacidades. Ya por lo menos tenemos un panorama, sabemos qué equipo necesitamos y de qué capacidades. Luego tengo que pensar si donde pensé ubicarlo es el lugar estratégico para la ubicación. ¿Qué capacidad portante tengo en el suelo? ¿Me va a soportar las cargas que se van a generar por la grúa y que las vamos a transmitir al suelo por estos estabilizadores? ¿O necesito hacer un mejoramiento del suelo? Necesito pasar un equipo, un mini cargador, perfilarlo, de pronto pasar un compactador para darle mayor resistencia al suelo y así poder soportar el peso del equipo. ¿Cierto? Eso lo deben pensar ustedes como constructores. La grúa llega al sitio de trabajo y uno como operario de grúa o como ingeniero en el tema de grúas dice, yo necesito una capacidad portante del suelo de tantos kilogramos por centímetro cúbico, de tantas toneladas por metro cúbico. Perdón. Y ustedes como constructores deben garantizar que el suelo donde me vaya a parar tenga la capacidad portante necesaria para soportar el equipo y así evitar posibles accidentes. Entonces ahí vamos con el tema número 3, que son las adecuaciones preliminares que voy a tener en obra. No solo el tema del acceso, no solo el tema del piso, sino el tema del acceso. Entonces, las puertas que tengo... Uy, gracias. Perdón. Las puertas de ingreso que tengo a la obra son adecuadas para las dimensiones que voy a tener en el equipo, ¿cierto? Tengo tanto el largo como el ancho necesario para poder ubicar el equipo, que es una de las desventajas. Son equipos que necesitan áreas muy grandes para estabilizarse. Una grúa de 150 toneladas puede necesitar un ancho de 10 metros y una longitud de entre 15 y 17 metros para poderse estabilizar, sin contar el carreteable que necesito y las vías para llegar al punto. Eso hay que tenerlo en cuenta. Los radios de giro, el radio de giro que tengo en la obra, ¿me sirve para entrar o no? Puede que para ingresar una volqueta sencilla sea suficiente. Para ingresar una grúa telescópica de pronto puedo tener que hacer una adecuación adicional.
Entonces, ¿qué otras cosas tengo que hacer? Como hablábamos ahorita, necesito conocer el radio de trabajo. Pero de donde voy a ubicar la grúa a donde tengo la carga, puedo tener obstáculos. Puedo tener líneas de energía, puedo tener postes, puedo tener la garita del vigilante, puedo tener el comedor, puedo tener las oficinas, puedo tener un muro de contención o un talud. Entonces, esos obstáculos que tengo, ¿cómo limitan mi capacidad? Entonces, será mejor de pronto ubicar la grúa en otra parte o usar otro equipo diferente para hacer el movimiento que necesito. O con la grúa hago el montaje de la torregrúa y después con la torregrúa muevo la bomba al lugar donde la necesito. Todo ese tema de planeación previa deben tenerlo en cuenta. Cuando usted está haciendo la construcción, generalmente va pensando por islas. Hago la cimentación, luego hago la estructura, luego hago los acabados, luego y se va yendo como por islitas. Y muchas veces los profesionales no son los mismos los que hacen cada uno de los trabajos. Está el residente de la subestructura, el residente de cimentación, el residente de estructura, el residente de acabados, el residente de paisajismo, y todos son diferentes y a veces no se coordinan bien unos con otros. Entonces, han pasado casos, un edificio de 16 pisos, desmontan la torregrúa y los aire acondicionados que van en el piso de 16, ¿cómo hacemos para montarlos? Pues tenemos que incurrir en unos costos adicionales, conseguir una grúa telescópica, llevarla al sitio. Si ya está el paisajismo listo y todo, posiblemente tengo que hacer el izaje desde la vía, entonces tengo que pedir permiso de cierre de vías. Si es una vía importante, llámese Avenida del Poblado, llámese la 80, los permisos se dificultan mucho. Hay que hacerlo en horario nocturno, generando un tema adicional en el riesgo a la operación, porque la dificultad en la luz, por más que uno ponga luminarias, siempre tiene connotaciones importantes. Y por último, los costos que me pueden generar. Estos equipos se alquilan normalmente por horas. Entonces, usted llega al equipo, cual taxímetro, empieza a cobrarle apenas llegó a la obra, y apenas sale de la obra, usted le entregan una remisión, acepta el servicio y llega el cobro. Muchas veces vemos el equipo en la obra, hace 2 o 3 maniobras y se queda quieto 5 o 6 horas. A las 5 o 6 horas vuelven y lo habilitan para hacer el trabajo. O muchas veces está haciendo la grúa un trabajo de montaje y llega el mixer con el concreto, que como comentaban ahorita, entre 45 minutos y 1 hora te responden por el concreto ahí, o si no, el del mixer dice, ahí lo dejo porque me tengo que ir, y lo tira en el primer punto donde encuentran la obra. Entonces para el izaje, porque viene el concreto, y hay una interferencia de actividades que a veces no se tienen en cuenta. Entonces, si voy a incurrir en un costo importante para el proyecto y tengo programado un vaciado de una losa, tengo programado concreto para hacer alguna actividad, tengo programado hacer actividades cerca de la zona donde voy a realizar el trabajo, tengo que conocer muy bien las interferencias. Camión grúa. Este es un equipo más pequeño, tiene también un brazo que puede ser como este que medio se ve aquí, que es un brazo articulado, que se puede mover y guardar aquí en la parte de atrás aquí en la parte de atrás del camión, o puede tener un brazo rígido aquí sobre esta parte de atrás. ¿Qué ventaja tiene este equipo sobre las grúas telescópicas? Que él puede autocargarse. Aquí vemos un camión grúa, se cargó unas secciones de torregrúa, unos baldes para concreto, llega a la obra, él mismo se descarga y se va de la obra. ¿Cierto? Entonces, tenemos una versatilidad mayor. ¿Qué desventajas tenemos? Pues que estos equipos tienen una menor capacidad de carga que las grúas telescópicas. ¿Cierto? Tienen unas limitantes adicionales al tema de las grúas. Entonces, ese es otro detalle, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es cuál es la función de cada equipo y utilizar cada equipo para lo que fue diseñado realmente. Muchas veces solicitamos equipos sobredimensionados o subdimensionados o que están en otra categoría diferente para hacer un trabajo. Entonces, revisar muy bien. Para eso hay personas especializadas que se encargan en dar asesoría técnica
sobre el equipo que debemos usar para cada una de las situaciones, ¿cierto? Se acercan, van a las obras, dicen, ve, aquí necesitamos el camión grúa, esto nos puede servir porque en el telescopaje de la torre grúa yo no tengo espacio sino para el camión grúa, llega el camión grúa, me descarga, le entrego a la torre grúa y va llevando y trayendo. Estos equipos también tienen una tabla de carga que, igual que las grúas telescópicas, disminuyen a medida que voy aumentando. Aquí vemos una imagen de una obra cualquiera, un camión grúa, y podemos ver todos los obstáculos que se me pueden generar, ¿cierto? Tengo el vigilante, la garita del vigilante, tengo unos herramientas, donde tengo acopiado los bloques de concretos. Todo eso dificulta el descargue o el autodescargue del mismo equipo. Este equipo también tiene unos estabilizadores que se abren, aumentando la superficie de contacto y mejorando el tema del momento de vuelco. Entonces, en este punto, el equipo no se podía estabilizar. Entonces hubo que hacer una logística inicial de limpieza manual en esta zona para que el equipo llegara a estabilizarse. Son tiempos perdidos que, si no se coordinan bien, pueden salir muy costosos. Las capacidades, camiones grúa desde 1 tonelada normalmente se consiguen hasta unas 28, 30 toneladas de capacidad, con alcances de 8, 9, 10, 25 metros más o menos, mucho menores que las grúas telescópicas, pero que nos sirven y nos dan otras ventajas, como mencionábamos anteriormente. Los ingresos y las salidas de la obra normalmente están montados o en un camión doble troque o en un camión sencillo, es decir, casi que por donde ingrese una volqueta podrán ingresar estos equipos. Entonces tenemos otra ventaja adicional, tienen una mayor movilidad y los costos son mucho menores que los de una grúa telescópica por sus capacidades. Entonces yo puedo tener en un mismo equipo, un equipo que me sirve para transporte de cargas de un punto A a un punto B dentro de la ciudad o fuera de la ciudad, y luego me sirve para hacer un transporte vertical y horizontal de la carga dentro de la misma obra. El equipo con el que más se van a encontrar en obras de edificación es la torre grúa. La torre grúa es el corazón de la obra. Si una torre grúa se para más del 90% de la producción del edificio. La torre grúa me sirve para llevar concreto en el bache, como veíamos en el video de grúas y equipos que nos mostraba ahorita. Sirven para subir el hierro, los encofrados de los que vamos a hablar más tarde, la malla electrosoldada, los equipos y herramientas que necesita la gente que están en las losas superiores. Todo lo que necesita distribuir dentro de la huella del edificio es la torre grúa la que suple esa necesidad. ¿Y qué es una torre grúa? Es una maquinaria de funcionamiento discontinuo que me permite distribuir en el espacio con diferentes cargas, con una particularidad, que ella va creciendo o aumentando en altura a medida que voy aumentando el edificio. Entonces, si yo tengo el edificio en el piso 2 o 3, puedo tener mi torre grúa a unos 20 metros de altura, disminuyendo el tiempo de desplazamiento vertical de la carga. Cuando yo tenga el edificio a 150 metros de altura, puedo tener una torre grúa a 160, 180 metros de altura, que me va llevando todo el material que necesito hacia la última losa y a las losas que están por debajo. ¿Qué debo tener en cuenta? Lo primero que necesito conocer es el layout o la distribución de mi proyecto. De este proyecto, ¿qué alturas voy a tener y qué torregrúas puedo encontrar que logren suplirme esa altura? Adicionalmente, debo conocer la huella del edificio y que el brazo de la torregrúa sea capaz de abarcar todo el espacio. Porque de nada me sirve llegar y colocar unas cargas en esta esquina del edificio si yo las necesito acá. De nada me sirve llegar con los encofrados aquí si luego tengo que coger coches,
transportadores o personas que empiecen a trasladar los encofrados. Si yo voy a hacer esto con elementos prefabricados, necesito que lleguen al punto preciso donde van a estar. Si necesito vaciar las columnas, necesito que el brazo de la torre grúa alcance justo sobre la última columna para no tener que incurrir en utilizar dos equipos al mismo tiempo, torre grúa y bomba, o torre grúa y una manguera adicional. Entonces necesito conocer muy bien la distribución del proyecto y de acuerdo a eso, sentarme y definir dónde voy a ubicar la grúa. Si voy a utilizar 1, 2, 3, 4, 5 o 10 torregrúas. ¿Qué interferencias puedo tener en los brazos cuando tengo más de una grúa para evitar accidentes? ¿Dónde están las zonas en común donde puedo hacer de pronto algún izaje en paralelo con los dos equipos que me puedan ayudar? ¿Qué alturas voy a tener? Las torregrúas normalmente tienen algo que se llama la altura autoestable. Es la altura que puede tener la torregrúa sin necesidad de tener un arrostramiento o elementos adicionales que evitan que ella se vuelque o colapse sobre sí misma. Esa altura, dependiendo del modelo de la grúa, la marca, puede estar entre 30 y 50 metros. Es decir, si mi edificio mide más de 30 o 50 metros, yo necesito unas riostras que normalmente van al edificio, que se hacen con unas vigas de acero, sea viga IP, HDB, cuadrada, circular, que me transmiten las fuerzas horizontales y los momentos de vuelco desde la grúa hacia el edificio. Entonces, tenemos que garantizar que cuando el personal que me alquile la torre grúa me diga las fuerzas que se le van a generar al edificio en el piso 7 van a ser tantos kilonewton, mi diseño estructural del edificio sea capaz de soportar esas fuerzas y que no esté haciendo yo un trabajo con la torre grúa y de un momento a otro se arranquen las riostras del edificio y se venga con un pedazo de muro, de losa, de viga en concreto. Adicional, tengo que tener en cuenta los momentos en los que voy a hacer el telescopaje y el arrostramiento al edificio, porque son momentos y tiempos muertos adicionales a los tiempos de mantenimiento que debo tener programados mes a mes, donde yo como constructor sé que en unas fechas específicas, cuando llegue a cierta altura, necesito aumentar la altura de la torre grúa. Debo parar una sección de la obra o a veces la obra completa para poder hacer el realce del equipo. Entonces, esos tiempos muertos por mantenimientos, por realces, por arrostramientos y por desmontaje y montaje, debo tenerlo en cuenta desde la planificación del proyecto para saber cuándo llego. Entonces, cuando esté en el piso 7, debo programar a la semana siguiente el arrostramiento y voy a tener el equipo parado 2 días. ¿Qué voy a hacer esos días? Necesito seguir suministrando elementos, entonces venga, vamos por una grúa telescópica alquilada esos días para poder alimentar. O si ya tengo un elevador de carga adosado a alguno de los lados del edificio, voy a decir, la carga la voy a montar en el elevador y voy a mirar cómo hago el traslado horizontal cuando llegue a cada una de las losas. ¿Cómo voy a movilizar el encofrado? Entonces voy a tener varios juegos de encofrado diferentes para tener uno en diferentes pisos para esos momentos. O voy a utilizar los días domingos o sábados que la producción es menor o a veces ninguna para que el equipo de la torre grúa haga su realce y su telescopaje. Entonces son cosas que hay que pensar desde el inicio, porque a veces esperamos que los equipos funcionen continuamente los 8, 9, 10 o 12 meses que nos demoramos en hacer la superestructura y no tenemos en cuenta los paros programados que necesitamos para diferentes situaciones. Entonces se genera un conflicto de necesito la grúa a una mayor altura, pero no puedo parar el proyecto. Entonces, ¿a qué le doy prioridad? La capacidad. Entonces, en la punta de la torre grúa tengo menor capacidad que aquí en la base. Entonces debo conocer la capacidad en todo lo largo del brazo de la grúa para saber con qué puedo llegar, qué eficiencias voy a tener. Si tengo una torre grúa que tiene una capacidad de 1 tonelada en la punta,
y necesito hacer un vaciado, pues podré usar un balde de 0.25, de 0.30 metros cúbicos. Si tengo 2,5 toneladas o 3 en la punta, posiblemente pueda usar un balde de 1 metro cúbico, que me ahorra muchísimo tiempo. Es decir, en 14 viajes de la grúa, yo descargo 2 mixer fácilmente. Entonces, son tiempos que me puedo ahorrar. Entonces, ¿utilizo una grúa más pequeña o utilizo una grúa más grande? Entonces, costos versus rendimientos. ¿A qué le voy a dar importancia? Volvemos al tema. Cuando finalice el edificio, necesito montar por aquí unos aire acondicionados, el cuarto de máquinas de los ascensores y otros equipos que me pesan 5 toneladas. Entonces, tengo que pensar de una torre grúa que tenga capacidad para 5 o más, porque si no, ¿cómo lo subo después? Incurro en otro gasto con una grúa telescópica. Hablando del cuarto de máquinas, casi nunca se tiene en cuenta el cuarto de máquinas para la altura final de la torre grúa, sino que tomamos la cota de la última losa. Y muchas veces se monta la torre grúa, finaliza el proyecto, va pasando por encima de la última losa y le dicen a uno, ¿y el cuarto de máquinas? Y uno, el problema es que esa grúa ya no tiene más altura, no hay más tramos, o no puedo físicamente realzar más el equipo, porque ya su capacidad no me da para más. Entonces, hay que idear otra solución para poder hacer todo el cuarto de máquinas. Adecuaciones preliminares. Hay dos opciones de tener la base de la torre grúa. Una es una base como un chasis en cruz, que lleva unas piedras de contrapeso en la parte inferior, que me ayudan a evitar y a contrarrestar el momento de vuelco. La otra es una pieza que es similar a este tramo, es un pedazo de este tramo, por decirlo de alguna manera, que va embebida en un dado de concreto de ciertas dimensiones. Entonces yo tengo que tener en cuenta la capacidad portante del suelo, las dimensiones del dado, si necesito hacer micropilotes, porque mi suelo es muy blando, entonces yo necesito llegar mucho más al fondo, y con el tema únicamente superficial no soy capaz de contrarrestar ese momento de vuelco. O si va sobre chasis y con piedras, qué capacidad portante del suelo tengo que entregar y qué tan nivelado debe estar el suelo para que la grúa no vaya a estar desnivelada. 1 o 2 centímetros de desnivel aquí en la base pueden generarme 30 o 40 centímetros en el brazo de la grúa, y eso puede llevar a un colapso del equipo en algún momento. Por ejemplo, situación de montaje. Necesito una grúa telescópica auxiliar para el montaje de la torre grúa. Tengo un talud aquí y, como hablábamos ahorita, aquí se me ejercen unas fuerzas. ¿Cuál es el cono de distribución de esa presión que se me genera en el suelo? ¿Y qué refuerzos tengo que hacerle a este talud para que cuando esté haciendo este trabajo no se me destalone y tenga un accidente? ¿Qué costo tengo no solo del alquiler del equipo, sino del montaje? Del desmontaje posterior, que casi nunca se piensa. Cuando una torre grúa llega a obra, como el constructor tiene la necesidad de empezar a utilizar el equipo, mueve lo que necesite, para los trabajos que tenga que parar, adecúa su cronograma y los horarios de trabajo para que la torre grúa quede funcionando en la fecha que se estipuló. Entonces hay que aquí hacer una adecuación del piso. Entonces llega la excavadora, llega el compactador, llegan las volquetas con material. No, que necesitamos limpiar y mover estas tapas, mueven las tapas. Que hay que cerrar la vía, organizan el cierre de vía, piden los permisos necesarios. Cuando se termina la obra y hay que retirar la torre grúa, hay que pensar que tenemos que volver a pedir los permisos de cierre de vía si es necesarios, tenemos que volver a organizar los carreteables, tenemos que tener en cuenta que muchas veces desde donde se montó ya no puedo desmontarla, porque ya el edificio está construido. Y tengo que pensar, por ejemplo aquí, si construyo en esta zona, entonces de pronto tengo que pensar con la grúa desde acá. Y voy a tener un radio mucho mayor, entonces necesitaría una grúa de mucha más capacidad. Entonces el desmontaje, me han tocado ocasiones que el desmontaje de la torre grúa
cuesta mucho más que el montaje y todos los meses de alquiler. Y fue algo que no se contempló en el presupuesto del proyecto. Entonces, son cositas que es necesario tener en cuenta en los momentos que vamos a usar una torre grúa. Malacate, Andrés, me devuelvo. Dale. El tema de la cimentación varía mucho con respecto al tipo de marca o a la tipología de torre grúa. Y me refiero a las dimensiones y también a ese elemento que queda embebido. No sé si varían en dimensiones. De la marca no. Depende mucho de las capacidades de la grúa, del peso total, de la altura autoestable que tenga y de la longitud del brazo. Yo lo que necesito con la cimentación es garantizar una masa de concreto tal que lo que me haga es ayudar a contrarrestar el momento de vuelco que se me genera con el brazo de la torre grúa, ¿cierto? Entonces, dependiendo de las dimensiones de la grúa, qué altura vaya a tener autoestable y qué brazo tenga, la capacidad que tenga, porque no es lo mismo levantar 1 tonelada que 5 en la punta. Entonces, de acuerdo a eso, se entregan normalmente la empresa que alquila la torre grúa, te entrega las dimensiones del dado de concreto en condiciones normales. Entonces te dice, ve, para esta torre grúa que va a tener 40 metros de altura y un brazo de 60 metros y que puede con 2 toneladas en la punta, vos necesitas un dado de concreto de 5 metros por 5 metros por 7 de profundidad, en un suelo con una capacidad portante de 3 kilogramos por centímetro cúbico. Listo. Entonces vos llegás, llamás al calculista ahora y decís, mira lo que me está pidiendo el de la torre grúa. ¿Qué puedo hacer para eficientar esos 40, 50, 60, 80 o 100 metros cúbicos de concreto que me va a gastar y van a quedar ahí enterrados? Que valen una platica importante. Entonces dice, no, venga, podemos adosar el dado de concreto a la cimentación actual del edificio, ¿cierto? Llega el calculista de esos cálculos y dice, lo puedo soportar. O puedo eficientar estas dimensiones, porque los momentos que se me van a generar, yo puedo disminuirlas y de pronto, como este suelo tiene una mejor resistencia, entonces puedo hacer un dado más pequeño. O puedo hacer micropilotes, ¿cierto? O puedo hacer vigas de amarre contra muros de contención. O puedo una parte del muro de contención y otra parte del dado sobre pilotes, ¿cierto? Entonces, a vos la persona que te va a alquilar la torre grúa te da unos cálculos preliminares de cómo sería la situación con un dado de concreto, ¿cierto? Con un paralelepípedo rectángulo más o menos conocido. Pero vos puedes llegar y eficientar mucho más, no tiene que ser con esas medidas. Entonces, ese costo de la cimentación es un costo importante. Entonces uno empieza a jugar. ¿Qué hago? ¿Hago un dado de concreto? ¿O le digo al que me va a alquilar la torre grúa que me alquile una con un dado de concreto? ¿O una que tenga un chasis con una base en cruz? Entonces, la primera respuesta sería, no, pues el del chasis, porque yo garantizo la capacidad portante del suelo, no tengo que intervenir en un dado de concreto. Pero resulta que el que te va a alquilar la grúa dice, listo, entonces yo tengo que mover 60 toneladas de concreto desde mi planta que queda en Barbosa hasta la obra que es en Caldas. Esos son 15 viajes de tractomula. Fuera de eso, la grúa para montar y desmontar eso se va a demorar un día más solo descargando y montando las contrapesas. Entonces empieza uno a sumar. Adicionalmente, cuando vaya a desmontar el equipo, voy a tener el mismo inconveniente. Entonces, siga sumando. Entonces uno empieza a pesar. ¿Qué es más eficiente? La cimentación con un dado embebido, con un dado de concreto, con un tramo embebido, o una base en cruz con un montón de contrapesas. Si yo llego y de pronto dentro de mi diseño digo, la grúa debe ir dentro del foso del ascensor, entonces después el tamaño del foso del ascensor casi que es del tamaño de la sección transversal de la torre grúa. Después, ¿cómo hago para sacar las contrapesas por el fondo?
Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder sacarlas después? ¿O tengo que demoler un pedazo del edificio? ¿O tengo que demoler después un muro? Entonces, normalmente los cálculos preliminares te los entrega el que alquila la grúa. Y uno como constructor se apoya en el calculista del edificio y le dice, ven, revisa cómo podemos darle eficiencia a estos cálculos. Hay veces la respuesta del calculista es, no, ya están esa es la mínima expresión deseada de concreto. No tengo formas o por los diseños que realicé no los puedo adosar y generarle una carga adicional a la cimentación del edificio. No sé, Andrés, si me fui por las ramas o te expliqué bien. Yo tengo otra pregunta. Por ejemplo, ¿cómo es la relación entre el contrapeso al peso que necesito que tenga la grúa, peso portante en la punta, y a qué distancia debe estar de la intersección de la base con el brazo? Y no traje, bueno, sí, con esta. Yo tengo, en la torregrúa puedo tener dos tipos de contrapesos. Uno es el contrapeso de la base, que es el que hablábamos en estos momentos, que lo que me hace es que evita que el momento de vuelco me genere el volcamiento de la grúa. Pero hay otro contrapeso, que ese sí lo tienen todas las torregrúas y uno siempre lo ve, que va en la parte de atrás del contrabrazo. Entonces, este contrapeso depende de la longitud del brazo, de la longitud del contrabrazo y de la capacidad que tenga en la punta el equipo. En las empresas que venden las torregrúas diseñan la grúa para que sean modulares. Es decir, yo no te vendo una solo con 60 metros de brazo, vos la puedes colocar con 60, con 58, con 55, con 40, hasta 15 o 20 metros. Entonces vos podés jugar con todas esas longitudes. Y de acuerdo a la longitud vas a tener una capacidad en punta y una cantidad de contrapeso que se necesita. Esos contrapesos vienen calculados, contramarcados y diseñados desde la fábrica de las torregrúas para cada una de las configuraciones. Porque yo lo que necesito cuando voy a trabajar es que la grúa esté estáticamente equilibrada cuando tenga el peso máximo que puede tener en la punta, ¿cierto? Normalmente, si este es mi contrabrazo y este es el brazo, yo soy la torre, cuando la grúa no está trabajando, uno las ve así, inclinadas hacia la parte del contrabrazo, porque no están en equilibrio totalmente. El equilibrio lo necesito es cuando tengo los cables tensados y mi máxima capacidad en punta, porque es cuando necesito la mayor precisión para ubicar el equipo, ¿cierto? Entonces, depende de la configuración. Entonces, no es que ustedes como constructores tengan que calcular el contrapeso del contrabrazo de la grúa. Ese está configurado de acuerdo a las especificaciones. Entonces, vos decís, ve, de acuerdo a mi layout del proyecto, de acuerdo a las dimensiones que tengo, de acuerdo a las grúas que voy a usar, ve, yo necesito una grúa de 40 metros de brazo, una de 50, una con 80 metros de altura y otra con 100. Sacás eso a una licitación o a una oferta o llamás 3 o 4 proveedores y cada uno te llega con una solución. Mira, yo tengo esta grúa con esta grúa que haciendo las dos podés utilizarlas de manera óptima en tu obra. Otro te va a decir, mira, para la configuración que usted tiene, como tiene organizados los turnos, yo le sugiero que en vez de 2 torregrúas utilices 3. Porque esto te va a ayudar en Entonces vas cambiando las capacidades. Pero en cuanto al tema del peso del contrabrazo, ese ya viene definido por el fabricante. No es algo que ustedes como residentes, directores o personal de obra tengan que preocuparse. No sé si quedó claro un poquito. Perfecto. ¿Alguien más de pronto por ahora o seguimos? Listo. Otro de los equipos que afortunadamente está teniendo mucha mayor acogida en las obras de construcción es el elevador, ¿cierto? Hace algunos años había como una rivalidad, por decirlo de alguna manera, y habían directores que les gustaba usar solo elevador y hacer todo el proyecto con elevador sin torregrúa, y otros que decían, yo solo uso la torregrúa y el elevador no me sirve para nada. Pero actualmente nos hemos dado cuenta que haciendo un buen uso de los dos equipos podemos tener muchas mayores eficiencias en cuanto a personal y en cuanto al del transporte vertical de carga. ¿Por qué? La torregrúa me sirve mucho para lo que voy a
desplazar sobre la última losa y sobre las losas donde yo pueda tener alguna plataforma de descarga. Y el elevador me puede servir, primero que todo, como es un elevador mixto, puede subir personas y carga. Entonces, primero, si tengo un edificio de más de 10 pisos, ¿cuánto tiempo se demora el personal para subir los 10 pisos? Llegan y suben, así, con toda la tranquilidad del caso. Llegan al piso 10 y el martillo. Llegan abajo, cogen el martillo, suben. ¡Ay, se me quedó el auxiliar! ¿Dónde habrá quedado? Voy a ir a buscar el auxiliar. Eso no pasa pues casi en las obras de construcción. Entonces, una manera de eficientar eso es decir, venga, yo te doy acceso a inicio de jornada, media jornada y finalizando la jornada para que podamos tener un acceso mucho más fácil, mucho más cómodo, evitándole la fatiga adicional que se le puede generar al personal de construcción que ya de por sí tienen un trabajo pesado físicamente, y es decir, yo te dejo en el piso donde estás haciendo el trabajo. Y adicional, te llevo con los materiales. Entonces a los que van a poner las placas de drywall, los llevo con el drywall listo. A los que van a hacer los enchapes, los llevo con los enchapes. A los que van a subir el mortero, los subo con el mortero. A los que van a poner los pisos, los subo con los pisos. Y no rivalizo con la torregrúa que puede estar haciendo otro montón de movimientos más pensados en la estructura como tal. El malacate me puede servir mucho más para el tema de acabados. Entonces, lo primero es, subo todo el personal que tengo trabajando en la última losa, apenas llegue allá, la torregrúa empieza a repartirle material de trabajo a todos. Y empiezo del piso superior hacia abajo a repartir al personal con su carga. Entonces establezco horarios de trabajo. Entonces los de la carpintería suben de tal hora a tal hora. Los de los enchapes tienen el malacate de tal hora a tal hora. Y así logro generar un cronograma de abastecimiento del equipo. Entonces sé que a las 10 de la mañana tengo que llegar con el montacargas o el minicargador a las puertas del malacate a entregar la madera, a entregar los enchapes, a entregar los pisos, a entregar los lavamanos, los sanitarios, lo que sea que necesite. Estos malacates pueden estar diseñados como este que se ve aquí, que es una torre, un par de cremalleras que tienen a los lados y unos piñones y suben por esas cremalleras. Los hay desde los más básicos que tienen una cabina de operación aquí, un operador que va parando piso a piso donde yo voy necesitando. Hay otros que están automatizados como un ascensor y tienen tal cual el ascensor del edificio, los pisos programados y yo piso 2 y me entregan el piso 2. Piso 3 me entregan el 3 en el 4 en el que yo necesite. Y al igual que la torre grúa, va creciendo, va aumentando en altura a medida que voy aumentando el edificio. Porque yo también necesito, no sé si alcanzan a ver aquí en las fotos, unos arrastramientos que se me van generando contra el edificio, para evitar que el momento de carga del elevador pues me genere un vuelco y haya un accidente fatal. Existen otros que ya son muy poco utilizados, que funcionan con unos cables y un sistema de poleas. Entonces, tienen un riel, pero en vez de tener unos cremalleras y unos piñones que van por aquí, en la parte superior tienen un winche o un malacate, un cable con una enhebrada de poleas y va subiendo y bajando por medio del cable. Cualquiera de los dos tiene exactamente la misma función. ¿Qué dificultades tiene el uno o el otro? Estos son mucho más fáciles de mantener, de telescopar y tienen más sistemas de seguridad en caso de caídas, ¿cierto? Porque como aquí vamos a llevar personas, no solo material, tengo que garantizar que las personas que estén ahí a 100, a 150, a 200 metros de altura, si esto falla, haya un sistema de paracaídas para que el equipo frene de manera segura, que estos arrastramientos cuando se descuelgue bruscamente soporten las fuerzas dinámicas que se me van a generar y eviten que el malacate se salga, ¿cierto? Entonces, estos son mucho más eficientes, hay de muchísimas marcas, hay muchas empresas en el país que alquilan este tipo de equipos y al igual que con la torre grúa, no puse el pedacito, pero bueno, tenemos que tener
en cuenta, pues cómo voy a llegar al elevador. La torregrúa tiene la ventaja que ya va y busca la carga donde se encuentra en el espacio. Al elevador yo le tengo que llevar la carga hasta la puerta. Lo subo verticalmente la carga y después tengo que desplazar la carga en el piso donde la voy a utilizar. Entonces necesito transportadores manuales en los pisos. La llevo con un montacargas o con un telehandler o con un mini cargador con unas uñas. ¿Cómo voy a saber la cantidad de material que puedo distribuir? Entonces el malacate también tiene unas capacidades de 1, 2, 3, 4, 5 toneladas. Puedo tener uno solo en el mismo riel o puedo tener dos en el riel. Entonces mientras uno va subiendo personal, el otro va subiendo carga. O mientras uno va subiendo, el otro va bajando. O uno del piso 1 al 20 y del 20 al 40 tengo otro distinto, ¿cierto? Para ir organizando cómo tengo distribuido mi transporte vertical de la carga. ¿Cómo llego con el material acá? ¿Cierto? ¿Qué obstáculos puedo tener? ¿Cuáles son las dimensiones del cajón del malacate, por llamarlo de alguna manera? ¿Y qué elementos puedo subir y qué elementos no puedo subir? Entonces todo eso debo tener en cuenta al momento de la programación de obra. Lo mismo, tengo que tener unos tiempos muertos de mantenimiento, de realce. Este tiene un realce mucho más constante que el de la torregrúa porque él casi que va un piso por debajo o en el mismo piso donde va el edificio y casi que todas las semanas hay que estar haciendo realces continuos, entonces yo contar con esos tiempos. Entonces utilizo el periodo nocturno con lo que se me puede generar, con los incrementos de temas de seguridad que se me pueden generar, o lo hago los fines de semana, o lo hago en jornada, o lo hago a ciertas horas, en la mañana, en la tarde. Todo ese tema de programación en el tema de equipos es extremadamente importante y muchas veces no se le da ni la importancia ni el alcance necesario, ¿cierto? Asumimos que eso solo se va a organizar y se va a estandarizar y voy a encontrar huecos dentro de la programación para hacer estos trabajos. Y generalmente pasa lo contrario. Me voy acumulando tanto de trabajo y queda con tanto trabajo pendiente que me robo los espacios de mantenimiento, de montaje, con todo lo que puede implicar. Montacargas o telehandler son equipos que tienen un par de, principalmente unas uñas, para mover elementos, ¿cierto? ¿Qué diferencia tiene el uno del otro? El montacargas generalmente, también hay de todoterreno, pero generalmente tiene las llantas lisas para moverse en pavimento o en el piso muy liso y su desplazamiento de la carga es vertical. Yo cojo la carga, la transporto, la elevo 1, 2, 3 metros, lo que necesite, la deposito y regreso. El telehandler tiene la ventaja que tiene un brazo telescópico. Es como la unión entre una grúa telescópica y un montacargas. Entonces yo, adicional al desplazamiento vertical, puedo tener un desplazamiento horizontal estirando el brazo. Tienen ruedas todoterreno que me sirven para moverme o desplazarme en espacios más complicados y más rugosos. ¿Qué problemas comunes se nos presentan con el telehandler? Es que en obras de construcción normalmente tenemos residuos de pedacitos de varillas, pedacitos de cortes de los bloques que generan cortes en las llantas. Garantizar que por donde va a pasar el telehandler no se encuentre con obstáculos casi que es imposible. Entonces, recomendación, en algún momento cuando pidan un telehandler, averigüen con el que se lo está alquilando o el que se los va a vender si las llantas tienen en su interior una espuma antipinchazos, que lo que hace es que aunque se me clave una varilla, aunque tenga un corte lateral, el equipo pueda seguir funcionando sin que se me desinflen las llantas y no tenga que estar cada día de por medio. Esto aplica para montacargas y para minicargadores, aunque no tienen los mini que ver con la charla, pero es bueno tener eso en cuenta porque los paros de estos equipos por el cambio y reposición de llantas son muy grandes y justo suceden en el momento en que más lo necesitamos.
Los manlift o elevadores de personal son equipos que me ayudan a llevar de manera segura a una persona a una altura determinada, ¿cierto? Sin necesidad de utilizar andamios, sin necesidad de hacer maniobras extrañas, sino tienen una canasta, la persona se monta la canasta, se pone su arnés, firma su permiso de seguridad y el equipo lo lleva a la altura que necesita, ¿cierto? En el tema de acabados, cuando hacemos montaje de fachada, estructura metálica, los usamos bastante. Y por último, ya para ir cerrando, está el tema de los riesgos que se nos pueden presentar y que debemos, ojalá, eliminar, mitigar o controlar en los temas, en nuestras obras de construcción con los equipos de izaje. Son equipos que están siempre presentes a un riesgo latente. Tenemos una operación crítica que se considera de las más peligrosas en el país y en el mundo, y es el tema de elevación de cargas y personas. Entonces hay que tener en cuenta que las personas que estén supervisando y realizando maniobras tengan la pericia, la capacidad y la experiencia para hacerlo. Siempre pongo esta fotico que me encontré en algún momento en internet y tenemos unos tanques que vamos a subir aquí a un segundo o tercer nivel. En la empresa con toda seguridad tenían este montacargas, este par de montacargas, dijeron pues yo no voy a pagarle a nadie para que venga con un equipo más grande a subirme si yo puedo hacer esto. Entonces cojo, monto el otro montacargas y con el otro montacargas elevo la carga. Si no pasa nada, dejan la carga en el punto, vea, todos estos quedan como unos héroes, vea jefe, lo logramos y no le costamos ni un peso. Pero ¿cuántas personas se están poniendo en riesgo? El operador de este montacargas, cualquier cosa que caiga, le cae directamente a él. Obviemos el caso de que no tiene el casco, digamos que ese es lo de menos, ¿cierto? Este otro montacargas que está haciendo un movimiento y genera una fuerza en el eje, si este es el X, en el eje Y, que me puede hacer voltear el montacargas lateralmente, no está diseñado para cargas laterales. Segundo, tenemos a esta persona operando de pie el montacargas desde afuera con la posibilidad de caída. Tenemos a estos 4 señores de acá, 2 mirando y 2 esperando la carga, que no tienen ningún arnés, ningún sistema de seguridad contra caídas. Y tenemos por aquí un metido que está escondido y es el que peor le va a ir, ¿cierto? Entonces, este es el maestro ahí que está escondido o el director de la obra que está viendo a ver cómo es que le está yendo. Entonces, estos riesgos, y en esta foto casi que son muy caricaturescos y parecen un chiste, los vemos todos los días en nuestras obras de construcción. Y puede que nosotros no seamos de seguridad y salud en el trabajo, pero tenemos que apoyarnos en ellos y conocer un poquito qué riesgos nos pueden traer. Este tema de los riesgos es un mundo completo y otra charla, otros 2 o 3 charlas completas. Aquí los voy a listar un poquito por encima, que es que tengamos equipos deficientes. Pues si el equipo no se le ha hecho el mantenimiento adecuado, fácilmente puede fallar y generar una catástrofe. Inexperiencia en la dirección del izaje, la persona que está aquí dirigiendo esto, pues tiene muy baja percepción del riesgo y permitió que todo esto sucediera. Falta de entrenamiento, conocimiento, habilidades. A veces cometemos este tipo de errores porque no sabemos, porque hemos visto que siempre lo hacen así y pensamos que esa puede ser la mejor manera de hacerlo. Entonces seguimos por el mismo camino. Inadecuada planeación. Hombre, este equipo había que subirlo hoy a las 3 de la tarde sobre este mezanín y nadie se ocupó de pedir una grúa o un montacargas con la capacidad para subirlo. ¿Qué vamos a hacer? Pues entonces, ya que tenemos afán, usemos estos 2 montacargas que estaban aquí a ver si nos da. Demandas poco razonables por parte de algún personal de obra. Es decir, eso hay que subirlo. Y dice el director, pero no hay presupuesto. Entonces miren, a ver a cuántos le montamos al hombro esos tanques, o si ponemos unas poleas allá arriba, o yo no sé qué vamos a hacer, pero eso hay que subirlo con lo que tenemos aquí. Y entonces uno, por miedo de perder el trabajo, de que le vayan a hacer un llamado de atención, de que de pronto empiecen a pensar que uno es muy complicado, accede a cometer irregularidades, por llamarlo de alguna manera, y se generan riesgo uno mismo, porque puede que uno sea el que esté aquí parado mirando y cruzando los dedos y diciendo, ojalá no le pase nada a nadie, ojalá que no.
Condiciones medioambientales que hay que tenerlas en cuenta. Aquí tenemos caída de rayos constante, lluvias, vea esta semana, unos soles impresionantes y a las 3, 4 de la tarde un aguacero que nadie esperaba. Y nosotros normalmente estamos expuestos al ambiente. ¿Eso en qué me afecta mi operación de izaje? ¿Cierto? ¿Yo cómo voy a hacer si no puedo parar el vaciado de concreto y empieza a caer una tormenta eléctrica? ¿Qué riesgo me pongo yo, pongo a las personas y pongo a los equipos? Instrucciones poco claras. Cojan el montacargas para subir esos tanques allá. Cuando llega uno, pero es que teníamos un montacargas de 15 toneladas, que hacía eso ustedes, ¿por qué hicieron eso? No, es que usted no me dijo que era con el de 15. Yo no le entendí, o usted no se hizo entender. Errores de operación, que aquí los tenemos, que los operarios no tengan la experticia, la experiencia y la idoneidad para hacer el trabajo. Circunstancias cambiantes que se nos van a presentar en todo momento. Y por último, que tiene un puntico rojo, es actitudes de poco juicio o actos irracionales de las personas. Usted puede planear todo, tener el equipo que es, con las personas adecuadas, llevar hablando del tema 15 o 20 días, coordinarlo todo, pero si a una de las personas que va a ejecutar el trabajo, a este señor le da por brincar al vacío, yo no puedo hacer nada contra eso, por mucho entrenamiento, pruebas psicológicas que le haya tenido, buen ambiente laboral. Eso es algo que se nos puede salir de nuestro control y por eso está ahí como en medio rojito. En temas de seguridad, equipo certificado en condiciones óptimas, personal calificado, un análisis de la tarea de cómo lo vamos a hacer, quiénes van a estar involucrados, si tengo que evitar interferencias con los equipos, un plan de izaje que es cómo lo voy a mover cuando aplique, un permiso de altura, los elementos de protección personal, las lingas, etcétera, y planificar muy bien la tarea. Eso era todo en el tema de izaje de cargas, todo este tema de logística que tenemos que tener en cuenta. Esto es una partecita muy pequeña de todo el mundo en el que nos podemos encontrar en una obra. Estos son mis datos, si de pronto lo necesitan en algún momento, y creo que de pronto preguntas, dudas o inquietudes en estos 12 minuticos que quedan. Pregunta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo 2 preguntas. La primera, ¿qué capacidad tiene de carga el telehandler en punta? O sea, desplazado totalmente. Y la segunda, me la he hecho mucho cuando visito las obras y es saber si de pronto las torregrúas cuentan con un factor de seguridad adicional de carga en punta. Es decir, puede cargar 1 tonelada en punta, pero si cuenta con un factor de seguridad adicional. La primera pregunta depende del telehandler. Hay telehandlers de diferentes tipos de capacidades. Normalmente los que más se utilizan son telehandlers que en su base cargan entre 3 y 4 toneladas y con todo el brazo, que puede ser entre 12 y 15 metros, pueden cargar más o menos entre 600 y 800 kilos. Esos son los que normalmente encuentra uno en el mercado, pero pueden haber más pequeños y más grandes, ¿cierto? Entonces, hay equipos de distintas capacidades de acuerdo a las necesidades que uno tenga. Entonces uno piensa primero qué cargas voy a mover, a qué distancias, y de ahí se devuelve y dice qué equipo voy a usar y qué capacidad necesito para el equipo. Esa es la primera. Y la segunda es, sí, tienen mucho factor de seguridad por encima y aún así se voltean. Bueno, las tumbamos porque ellas no se voltean solas. ¿Por qué? Porque lastimosamente esa pregunta se hace normalmente con una segunda intención y es saber yo qué tanto puedo tallar la torregrúa antes de tener el accidente. Entonces ella puede con una capacidad en la punta y tiene un factor de seguridad de entre 2 y 6 dependiendo del equipo y dependiendo de la ubicación de la carga. Entonces, pues entonces yo podría fácilmente cargar 2 y voy a estar tranquilo. Pues resulta que en el momento de cargar 2 toneladas había otro elemento que no estaba garantizado, un pasador de la torregrúa que se le había caído el pin de seguridad, ¿cierto? El cable que ya tenía de pronto fatiga. Resulta que en su configuración inicial cuando salió de fábrica, la grúa podía con 1 o 2 toneladas en punta, pero en la empresa donde la compraron le han hecho reparaciones no muy óptimas y le han puesto material de aporte que no es el adecuado. Resulta que el calculista se fue
justo con lo que necesitaba. Entonces, esos 500 o 600 kilos adicionales en la punta me generaron un momento de vuelco mayor al que yo tenía calculado y se me volteó el equipo. Entonces, sí, dependiendo de cada pieza, tiene un factor de seguridad reglamentario de acuerdo al país de donde haya venido, ¿cierto? Entonces, el cable, el factor de seguridad de los cables va entre 6 y 7, dependiendo de dónde venga y el tipo de cable. En el tema estructural hablamos entre 4 y 5, en el tema del gancho hablamos entre 3 y 5, perdón, y cada elemento tiene, como todo lo que se diseña, un factor de seguridad. Pero cuando uno utiliza el equipo y sabiendo esto que sucede en Colombia, uno normalmente no lo lleva a su capacidad máxima, precisamente para evitar este tema, porque recurrentemente cuando uno va a obras, tratan de sobreesforzar el equipo. Y si lo hacen en todos los momentos y en todas las obras por donde ha pasado la grúa, posiblemente llega un momento en que la fatiga del material ya está, el que colapsa el equipo. Hola, muy buenas tardes. Yo tengo una pregunta. ¿Qué tecnologías se han implementado para que de una u otra forma me ayuden a minimizar los problemas en el aspecto de logística en el transporte vertical de cargas? Muchísimas. Son costosas y se demoran a veces en implementarse aquí, pero hay muchos sistemas. Lo primero es, normalmente el operador de la torre grúa se encuentra en una cabina que está en la parte superior de la grúa, donde tiene total visibilidad de la obra, ¿cierto? Por muy buena visión que tenga yo como operador, si yo estoy a 20 metros del suelo, se va a dificultar la pericia con la que voy a manejar el balde. Y voy a depender única y exclusivamente de una persona que se llama aparejador o auxiliar de grúa, que está en la parte de abajo, indicándome por un radio o por unas señas manuales que yo conozco qué debo hacer, si subir la carga, si bajarla, si girar a la izquierda a la derecha, si avanzar con el carro o retroceder. Entonces, de acuerdo a esto se han generado varias formas de hacer eficiente esto. Una es cámaras en el gancho de la grúa que le muestran al operador dónde está el gancho en cada momento. Segundo, sensores que me indican si tengo un obstáculo cerca, sea otra torre grúa, sea el edificio, sea el suelo o sea el brazo, y que me generan una señal cuando me voy aproximando y que interrumpen la energía, hacen un corte de energía para evitar llegar al obstáculo. Hay programas donde me están calculando segundo a segundo la ubicación del gancho en todo momento en el espacio. Entonces yo puedo llegar con todos esos datos, ¿cierto? Con algún programa de inteligencia de negocios, recopilar los datos, revisarlos y decir, vea, este es el histórico que hemos tenido en las últimas 10 obras similares a esta. Entonces usted lo que tiene que hacer es que cuando la torre grúa esté a 30 metros de altura y usted vaya a vaciar en el piso 15, el gancho primero tiene que coger, subir los 15 metros, luego girar, bajar 1 metro y vaciar el concreto. O al contrario, mientras usted va subiendo, va girando el equipo y luego va bajándolo, ¿cierto? Entonces esos programas se pueden descargar en el indicador de momento o en una pantalla que tiene el operador en la grúa y poder ir revisando cómo está, tal cual como en la Fórmula 1 que uno va viendo, que le van diciendo cuándo va haciendo la mejor vuelta, que estás 1 segundo por detrás en este sector o 2 o 5. El operador va viendo de acuerdo a los estándares si está por encima o por debajo. Eso cuesta una plata importante y la implementación de esos elementos a veces son más costosos que la misma torre grúa. Tengo sensores que me bloquean cuando tengo interferencias de trabajo en ciertas obras. Entonces yo sé que esta torre grúa está habilitada de 8 a 10 de la mañana para trabajar en esta zona y de 10 a 12 esta. Si esta intenta ingresar a esta zona, hay un bloqueo electrónico que se lo impide y solo puede trabajar esta grúa. O las alturas de los equipos para lograr la eficiencia. No sé si respondí la pregunta o no, pero normalmente en Colombia trabajamos con la planeación del equipo y con grúas muy justas para la operación.
Cristóbal, ¿cómo estás? Bien, no va a hacer nada. De pronto ahí a mí no me quedó clara una cosa. Las grúas, y complementando la pregunta del narista aquí que nos habló, yo entendía que todas las grúas, sobre todo las modernas, y a las antiguas se les adaptó un sistema que no deja que se sobrepase la carga en punta. Es decir, si yo quiero levantar 2 toneladas a cierta altura en punta, ella se me va a bloquear y no va a permitir la maniobra. ¿Eso es cierto o todavía estamos...? Parcialmente cierto. Todas las grúas nuevas tienen el sensor. Tienen los sensores de carga máxima, momento máximo, carga en punta, y yo las calibro al momento de hacer el montaje de la torre grúa. ¿Qué pasa? Que las grúas más antiguas generalmente los tienen deshabilitados. Y lo otro que sucede, desafortunadamente, sucede de manera frecuente, es que el operador deshabilita los sistemas de seguridad del equipo para llevar la grúa un poquito más allá. Por ejemplo, hay un limitador de carga que evita que cuando yo voy subiendo el gancho choque con el brazo de la grúa, se reviente el cable y pueda caer. Entonces, el gancho normalmente se bloquea faltando 1 metro para llegar al brazo de la grúa, para que logre detenerse y quedar a unos 20 o 30 centímetros del brazo. ¿Qué pasa? Como desafortunadamente el operador no se puede bajar a almorzar, entonces a él le mandan el almuerzo en el gancho. Y resulta que si sube el gancho, no le alcanza a llegar a la cabina. Entonces él deshabilita el limitador de altura máxima para poder subir el almuerzo hasta la cabina y entrarlo por la ventanita. Eso solo lo sabe el operador, nadie más en la obra se da cuenta de que eso pasa. Hasta que hay un accidente y todos preguntan, ¿y el limitador? Otro momento en el que sucede, llevamos y decimos, esta grúa puede con 1 tonelada en punta, entonces vamos a llevar el bache de punto 30 hasta este nivel para poderlo llevar en la punta y hacer el vaciado. Pero como tenemos afán, entonces rebosamos el bache, el operador empieza a subirlo y dice, la grúa no puede con él. Entonces, normalmente, la persona que está abajo, el maestro o el encargado de la obra, le dice, pero es el balde de la grúa, tiene que poder con él. Pues si estábamos moviendo, si resulta que esos 20 o 30 centímetros más de concreto le pesan 50, 60, 70 kilos más. Entonces él va y deshabilita el limitador porque son 20 o 30 kilos más y lo lleva. El limitador normalmente es un sensor y un tornillo que se calibra. Pero el tornillo es bastante sensible, entonces él no sabe si al girarlo un cuartico de vuelta quitó el limitador en 20, 30, 50, 100 o 500 kilos. Sucede normalmente. Lo otro que sucede es que al momento de yo instalar la torre grúa, para poder hacerle pruebas con los limitadores, normalmente me demoro un día adicional. Yo monto la grúa en un día, hago la conexión eléctrica en medio día más o menos y necesito otro día adicional para calibrar y hacer pruebas. Resulta que ven la grúa girando y ya tienen el mixer esperando, o ya tienen el carro con bloques para descargar. Entonces, es parcialmente cierto. Pero sí, todas las grúas modernas vienen con esos sistemas y ya las que tienen telemetría, pues tienen sistemas que avisan cuando el operador o alguien quiere deshabilitar los sistemas de seguridad. En este auditorio tenemos estudiantes de todos los semestres. Y afuera me estabas contando sobre tu experiencia como ingeniero mecánico y todo el tema de los izajes. Yo quisiera que les contaras a los muchachos un poquito en qué te desempeñas y cómo fue todo este proceso. Claro que sí. Yo soy ingeniero mecánico. Estudié en la Universidad de Antioquia hace unos añitos. Llegué al mundo de los izajes por casualidad, como muchas veces llega uno a donde termina trabajando normalmente. Uno tiene una idea cuando está en la universidad en lo que se quiere desempeñar, qué le gustaría hacer. Y a mí me gustaba mucho la parte del diseño, me gusta mucho la estática y quería irme por ese lado. Entonces le contaba a la profe y decía, cuando estaba como en tercer semestre nos dieron una clase de mantenimiento. Entonces uno esperaba que en mantenimiento le hablaran pues
cómo hace para mantener los equipos, cada cuánto, qué tiene que tener en cuenta, cómo son los mecanismos. Y llegó un profesor, que desafortunadamente no recuerdo el nombre, y empezó a hablar de izajes y de grúas, y decía, esto es una grúa, y entonces de pronto la encuentran en las calles y cuando trabajen, y esto es una tabla de carga y así funciona, y como trabajo final nos puso a simular un izaje de montar un tanque en el bloque, creo que era el 16 de la Universidad de Antioquia. Entonces, bueno, hicimos el trabajo normal y uno dijo, un trabajo que nunca voy a utilizar en la vida, porque a mí eso ni me interesa y eso como que no es para mí. Cuando salí y empecé a hacer la práctica, empecé a trabajar en una empresa constructora, muy enfocado en mantenimiento, pero veía las grúas como por los laditos. Salí de esa empresa, terminé la práctica, empecé con otra empresa donde comercializaban brazos de camión grúa. Tampoco trabajé directamente con ellos, pero sí estaba en contacto, empecé a ver cómo funcionaban, las capacidades de carga, cómo se ofrecían. Después salí, empecé a trabajar en otra constructora muchísimo más grande y la persona que estaba encargada de los equipos de elevación ya estaba para salir jubilado. Y entonces yo estaba en mantenimiento y dijeron, pues, una persona tiene que encargarse de todos los equipos de elevación. Entonces, Cristóbal, quedó encargado. Y yo, ay, ¿y ahora qué hago? Empecé a buscar bibliografía, a leer muchos libros y mucha documentación en inglés, porque yo lo que había tenido contacto era así, mi experiencia era en mantenimiento. Entonces, uno tiene que estar preparado por donde la vida lo va guiando. Uno puede tener un plan de carrera más o menos definido y la situación laboral y las empresas donde te vas desarrollando te van mostrando otro camino o vas adquiriendo gustos distintos. Entonces al principio yo decía, esos equipos, no, qué peligro, me daba temor muchas veces a estar en un montaje. Y después empieza uno a cogerle amor a los equipos, a ver que si uno hace bien las cosas de manera segura, documentado, teniendo toda la parte técnica garantizada, son equipos que son demasiado seguros y que tienen una importancia gigante en las obras. Y que adicionalmente son casi que contadas con esta mano las personas que pueden tener experiencia en ese tipo de equipos. Entonces empieza uno a enfocar la carrera en ese lado. Eso es como un poquito por donde me ha llevado la vida laboral.